digo Silvia y esto es a Escuchetes, o canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, espero que hayáis pasado muy bien esta semana de cuarentena y bueno, pues como veis yo estoy aproveitando estos días para grabar pues más vídeos de recetas y también esta semana pero que sí que va a grabar un vídeo porque ya o 5º aniversario do canal de YouTube de Escuchetes y bueno, pues que mellor que dar todas as gracias, ¿no?, por todos estos años que he visto o canal de YouTube que me he refirmado por redes sociales y por muchos puestos. Muita gente que mercó el libro de Escuchetes, que encara lo puedes mercar online, ya lo sabéis, con muchas das recetas y consejos útiles que he ufendo estos años. Y bueno, pues datos las gracias y bueno, pues para animaros una miqueta estos días, pues sí que lo que quería hacer y pues seguir haciendo recetas. No sé si podré hacer una receta por semana, pero bueno, miraré de hacer estos días todas las recetas que pueda, ya que tengo una miqueta más de tiempo y a dedicar pues o domingo, que es lo que estoy haciendo ahora, para grabar nuevos vídeos. Y bueno, esta semana quería hacer una receta sencilla, quería hacer una receta dulce, porque ya sabéis que yo soy muy laminera y digo, bueno, pues para el 5º aniversario pues una receta dulce. Y son unas cookies, pero bueno, ahora no estoy viviendo en Zaragoza, vivo en un lugar, también somos en una situación una miqueta especial y no tenemos todos los ingredientes que nos faría Goyo, ¿no? A la vez lo que he feito es una receta con muy pocos ingredientes, vegana, pero que sí sin garra ingrediente de origen animal y que es dulce, que son unas cookies de cibada y plátano y también con chocolate. Básicamente estos son los ingredientes. Así es que íbamos a ver cómo se fa. Para hacer esta receta nos fa falta un vaso y medio de cibada, puede ser un más gruesa o una miqueta más fina, 3 plátanos maduros, trocet de chocolate y bueno, yo le meso también almendreta, pero podéis meter opcional pues canela u otras cosetas pues de esta mena como uvas pansas o cosetas así, lo que más goletos falla. O primero que cal fer es esclafar os plátanos con una forqueta para fer un puré de plátano. Una vegada que tenemos ya o puré de plátano, pillamos un bol y chitamos a cibada y o puré de plátano. Rechiramos todo y después iremos chitando al resto de ingredientes para conseguir una maseta. Chitamos al resto de ingredientes y seguimos rechirando. Yo no le voy a chitar azúcar, pero eso es opcional. Quien quiera le puede chitar azúcar si son más lamineros o queréis que queden una miqueta más dulces. Con las manos bien escoscadas pillamos una bola y la metemos en una servilla de furno y cal parar cuenta que como no le van ni gaseosa, ni leuto, ni cosa, no van a cambiar de tamaño, van a estar de este tamaño. Y así hacemos diferentes boletas y después las meteremos al furno. Ya he feito a forma de todas las cookies y ya veréis que yo con esta cantidad de ingredientes me han salido. Ahora metemos as nuestras cookies en el furno y las metemos a 180 grados mientras 15 u 20 minutos. Ya he visto que hay una receta muy fácil de hacer. Aquí tenéis los resultados, son buenísimas. Yo ya me he hinchado 2 o 3 para postre. Y bueno, espero que paséis buena semana. Os deis aquí abaixo os mis redes sociales y si fez estas cookies, pero que sí, podéis compartir una foto, un vídeo, pues en Instagram, en Facebook, en Twitter y me podéis etiquetar para que yo lo vea, que os compartiré y pero que sí también suscribitos aquí abaixo a YouTube porque esta vegada no más pullaré o vídeo en YouTube, no en Instagram TV porque he visto que no tenía tampoco guay de buen resultado, así es que seguiré pullando como por un regular os vídeos a YouTube
y prou que sí, tos deixo con una frase feita que lle casa mía, cama mía, que equivale en castellano a hogar, dulce hogar, que es una frase que viene muy bien para estos días. Y cosa más, muchas gracias por estos 5 años y que pases buena semana. Beses.